Vamos a empezar, vamos a iniciar la transmisión. Voy a poner mudo un segundito. Listo, estamos en vivo en las dos páginas, el libro Urantia, Verdades Reveladas y Urantia América Latina. Bueno, amigos queridos, gracias nuevamente por su presencia, gracias a todos por acompañarnos, por estar aquí presentes. Y antes de iniciar, ¿se acuerdan que habíamos quedado en la reunión pasada que antes de iniciar la lectura quedó pendiente algo que iba a decir Adrián y algo que yo también quiero comentar, que no tuvimos tiempo de decir en la reunión pasada. Entonces, ¿a quién le gustaría hacer una oración para iniciar, por favor? Dale, sí, sí, tú tienes ganas, ya te vi. Oscar, ¿tú quieres hacer la oración? Sí, si me permiten, sí. Claro que sí. Bueno, Víctor, cedemos tu lugar. Sí, Por favor, gracias. Bueno, pues cerramos los ojos y respiramos profundamente. Padre, estamos reunidos esta tarde y nos ofrecemos para recibir abiertamente tus enseñanzas a través de la lectura de este libro. Te encomendamos toda nuestra atención, todo nuestro aprendizaje y toda la sabiduría que vamos a adquirir hoy. Te agradecemos por tener la vida, por estar reunidos y por esta oportunidad de poder aprender y conocer más sobre tu sabiduría cósmica. Te damos gracias por todo lo que tenemos, físico y espiritual, por la salud, y te damos gracias porque no nos dejas solos, porque nunca nos dejas desamparados. Y a todas esas personas que están sufriendo en el mundo, te agradezco porque las miras con compasión y con misericordia, porque los abrazas y porque los recoges y así es que tiene que ser. También te agradezco porque los corazones de las personas que dirigen todas las naciones son ennoblecidos con tu espíritu. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. Amén. amén, amén. Amén. Gracias al Todopoderoso. Oscar contratado. Hermosa oración. Gracias, Oscar. Preciosa. Gracias. Bueno, eh, Adrián, ¿te gustaría iniciar con lo que quedó pendiente? Gracias. Sí, hola, buenas tardes a todos, a todas. Eh, bueno, a ver, eh, me van a tener que aguantar desde tempranito hoy. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, Había quedado pendiente, ¿no? Lo del zoroastrismo, que lo habíamos leído la otra vez así medio por encima y no habíamos hecho muchos comentarios al respecto. Así que después podemos seguir adelante con las otras religiones, a ver si podemos ir avanzando en el documento este. Eh,
voy a leerlo como siempre eso que ya tengo hecho, porque para hacerlo por orden. Primero y principal, hay algo que está bueno, que es ya desde el título de esta sección, ¿no? Porque ya el título nos dice eso de que los reveladores y la revelación misma eh, es una verdad adaptada a la época y a la comprensión de quienes la van a recibir, ¿no? Como toda revelación. ¿Y por qué digo esto? Porque acá nos hablan del zoroastrismo. Y yo no sé si ustedes sabían que zoroastrismo es un término absolutamente moderno para definir esta creencia. O sea, no hace ni 3 siglos que es que se la denomina zoroastrismo. El zoroastrismo es una denominación eh, netamente europea, ¿no? Académica europea. Eh, o sea, estudiosos europeos denominan, cuando estudiaron toda esta época y esta religión, la denominaron zoroastrismo bueno, precisamente por el maestro que la llevó adelante. Pero es un término moderno y los reveladores están utilizando precisamente este término, que es el término que nosotros conocemos en el siglo XX. Para la época en que Jesús y Ganid hicieron este trabajo, eh, la religión no se llamaba zoroastrismo, sino mazdeísmo, ¿no? Era la religión mazdeísta. Mazdeísmo viene del nombre que ya vamos a ver de la máxima divinidad del zoroastrismo, como le decimos ahora, ¿no? Así que bueno, primero para decir eso, ¿no? Y después algunas de las cositas que anoté, no tantas como en otras religiones. Igual está bueno para el que quiera releer también el documento anterior, que no me acuerdo cuál es, creo que 90 y pico, donde habla de Zoroastro, que está muy bueno todo lo que dice sobre él y sobre el zoroastrismo, ¿no? Aquí nos dicen, bueno, que él tuvo la oportunidad de tener contacto personal directo con descendientes de los primeros misioneros salemitas en la zona, así que bueno, digamos que pudo casi de primera mano incorporar cosas a su doctrina, ¿no? Hay una cosita que era una pregunta que había hecho Mora el otro día, eh, que aquí dice en un párrafo que la conducta sabia en la vida consiste en actuar en armonía con el espíritu de la verdad. Entonces Mora preguntaba cómo podían hablar del espíritu de la verdad si era un concepto que, bueno, todavía no estaba desarrollado y aparte se iba a ser efectivo recién después del otorgamiento del maestro. Pero yo creo que acá no están hablando del espíritu de la verdad, al menos en esta oración en particular, no están hablando del espíritu de la verdad como la entidad espiritual otorgada o derramada por un hijo donador. Yo creo que están hablando, aparte de un detalle, que espíritu de la verdad en la revelación siempre está con mayúscula y aquí está con minúscula, o sea, están hablando de otra cosa, claramente. Eh, Están hablando de algo que también vimos en el judaísmo, que se ve mucho en el judaísmo, por lo tanto se ve mucho en la Biblia también, que es hablar de espíritu de la verdad como contraposición a espíritu del error o a juicio equivocado. O sea, es más o menos como vieron como cuando uno habla del espíritu de la ley o del espíritu de la época o el espíritu de lo que sea. O sea, uno está hablando como de una tendencia, como de una forma, como de una manera, ¿no? Decir el espíritu de algo. Entonces aquí están hablando de espíritu de verdad o espíritu de la verdad para contraponerlo a una actitud errónea o equivocada. Precisamente, aparte de decirlo con minúscula y de decirlo en ese sentido, también claramente lo ponen en una oración donde se habla de algo conductual, de algo de la conducta, ¿no? La conducta sabia en la vida consiste en tal cosa en sintonía con el espíritu de la verdad. Entonces, nosotros sabemos que el espíritu de la verdad otorgado por el Hijo no tiene que ver directamente con lo conductual, sino con otras cosas. Entonces, aquí están hablando claramente de otro sentido, ¿no? Y bueno, esa es la respuesta a lo que había preguntado Morita la charla pasada. Perdón por lo de clase, de formación profesional. Este, Después, más adelante, sí hacen alusiones a conceptos de Dios, ¿no? Cuando lo llaman el Señor de las Luces es una denominación casi literal de Aura Mazda, que es esta divinidad por la que yo les dije
que la religión llevaba este nombre. Los mazdeístas tenían un concepto, o sea, el mazdeísmo surge en toda la región de Irán, de Persia, la Persia antigua, y surge como un desdoblamiento o como un incentivo, a mí se me ocurre, como algo incentivado por las enseñanzas salemitas para diferenciarse del mitraísmo primitivo, o sea, del primer mitraísmo, no tanto de ese mitraísmo que después vamos a ver, que es una religión que compite con el cristianismo primigenio de Pablo, sino que es el mitraísmo primitivo, que era un mitraísmo casi trinitario, con un mitra como Dios principal. El mazdeísmo surge como una forma de hacerle también una competencia y con un concepto claramente más monoteísta. Entonces, yo creo que ahí está la influencia de los misioneros de Salem, ¿no? Claramente. Y este Aura Mazda, dentro del dualismo que se le caracteriza al zoroastrismo, ¿no? Esta cosa del bien y el mal, Aura Mazda es el señor de las luces, ¿no? El dios luminoso, que siempre ha representado con el tema del fuego. Después, más adelante, también hay como un concepto que, si lo leemos así a las apuradas, también nos puede parecer que es un concepto sobre Dios, que es donde dice, adoramos al inmortal dotado de la luz eterna. Pero ahí no están hablando, a mi juicio, de un concepto de Dios al decir inmortal. Los zoroastristas se referían muchas veces al inmortal, como también lo hace el budismo, como también lo hace ciertas formas de budismo, se refieren a la persona en proceso de iluminación, ¿no? A la persona que está en búsqueda de un grado de iluminación superior, se lo denomina el inmortal. No están hablando de un concepto de divinidad, sino de un concepto hacia un mortal evolucionado o perfeccionado. En el zoroastrismo en particular, este inmortal era el que tenía en sí una entidad que los practicantes de esta creencia llamaban Fravashi, o siguen llamando Fravashi, que ellos lo definen como alma o luminosidad espiritual, y que aquí claramente lo podemos asociar al ajustador, ¿no? Porque están diciendo que en el inmortal reside esa luz eterna que la diferencian del alma, ¿no? Porque hablan de luz eterna por un lado y de nuestra alma por el otro. Entonces, claramente están hablando de un concepto que nosotros podemos asimilar con el ajustador, ¿no? Ese mortal dotado de esa luz eterna interna es lo que ellos llaman el potencial inmortal. Algo muy similar, ¿no? Una potencialidad inmortal. Precisamente lo que pensamos nosotros también, ¿no? A partir de la relación con el ajustador, ¿no? De la potencialidad de inmortalidad. Después hay algo que también es interesante cuando califican a Dios como nuestro amigo más adorable y justo. Siempre se dice que el zoroastrismo en su inicio había tomado mucho del judaísmo primitivo, muchos conceptos mosaicos, si se quiere. Entonces tenían un concepto de un Dios de justicia, o sea, muy similar al Yahvé, a ese Yahvé celoso, violento, vengativo, que conocemos del Antiguo Testamento. Pero sin embargo, más precisamente después de la muerte de Zoroastro, es cuando se vuelve a implantar este concepto del Dios vengativo. Pero aparentemente en vida de Zoroastro, por la influencia directa, eso lo sabemos nosotros, de los sacerdotes salemitas, de los misioneros salemitas, el concepto era otro, era un concepto mucho más parecido al concepto que va a manejar en el judaísmo la predicación profética, sobre todo a partir de los tres Isaías, y sobre todo del maestro, ¿no? De Jesús más adelante, ¿no? Ese concepto de Dios como amigo, que es el que termina diciendo y acentuando el maestro finalmente, ¿no? En su cena de despedida, ¿no? En su cena de recuerdo. Y después cuando hablan de sabio creador, ahí sí yo creo que es otra denominación, sí, también directamente de Aura Mazda, igual que del Señor de las Luces. Después, como hablábamos del ajustador, más adelante también hacen una alusión, yo creo, directa a la fusión, cuando dicen que Dios nos conceda la unidad con el Espíritu Divino y la inmortalidad en Él mismo. O sea, la inmortalidad lograda en el Espíritu. O sea, creo que están dando un concepto claro de unidad al extremo, ¿no? Que lo que nosotros llamamos fusión. No están llamando a una inmortalidad con o una inmortalidad a causa de,
están hablando de una inmortalidad en el espíritu mismo, o sea, una unión con el espíritu de manera indisoluble, ¿no? Como que vamos a formar parte de ese mismo espíritu y ese mismo espíritu va a formar parte de nosotros. O sea, creo que están hablando de una doble vía y creo que es una alusión clarísima a la fusión. Recordemos que ellos, los masdeístas en realidad, tenían, ya nos lo dice la revelación en ese documento al que hice alusión antes, que tenían ciertos conocimientos avanzados a nivel espiritual, ¿no? Como que tenían ciertas nociones de Dios el séptuple y tenían ciertas nociones sobre todo de los 7 espíritus maestros, cosa que no vimos al menos en todas las religiones que vimos hasta esta hora. Tenían un concepto de los 7 espíritus maestros o algo similar. Entonces se me ocurre que manejaban muy bien esto de las diferenciaciones espirituales. Y recordemos también que los masdeístas son los que van a introducir en el judaísmo después todas estas concepciones de distintas clases de espíritus, ¿no? De espíritus buenos y de espíritus malos, ¿no? Ya que los judíos, pese a tener también por Melquisedec tradiciones sobre la rebelión de Lucifer, sobre Caligastia y sobre todo eso, no tenían un concepto muy arraigado de angelología maligna, digamos, o de demonología. Y eso les llega fundamentalmente a partir de la influencia persa después del exilio en Babilonia. Recordemos que los persas van a invadir Babilonia y a partir de esa invasión persa de Babilonia los judíos no solo van a recibir otra nueva influencia religiosa, aparte de la babilónica que habían recibido ya en el exilio, sino que van a recibir también la influencia religiosa persa. Eran épocas del rey Ciro. El rey Ciro era un notable practicante y difusor del mazdeísmo, ¿no? Ciro era monoteísta. Y otros sucesores de Ciro también. Por eso, a veces, estudiando el Antiguo Testamento, hay muchas alusiones a reyes persas, como Ciro y Nabucodonosor, inclusive con algunos profetas los califican y les dan una connotación mesiánica a esos reyes persas. Y uno se pregunta cómo le van a dar una connotación mesiánica a un rey extranjero, ¿no? Y bueno, los reyes persas, al menos los de esa época, eran monoteístas y tenían una fuerte influencia de Melquisedec. Ese es un dato para tener en cuenta de por qué algunos profetas le daban características mesiánicas a los reyes persas. Y después hay una última alusión, que también me parece interesante lo que dicen acá, que es que aspiramos a alcanzar la perfección porque queremos ser semejantes a Dios. Bueno, y eso también me parece que es muy similar a lo que dice el libro Durantia, ¿no? De ese anhelo de semejanza con Dios incentivado por el ajustador, que nosotros tenemos que transformar en logro por los valores generados nosotros por nuestra toma de decisiones morales, ¿no? Entonces están hablando ahí de ese deseo de hacer la voluntad de Dios para parecernos a Él. Así que bueno, esas son las cosas que yo encuentro como vinculación con la tradición salemita dentro del zoroastrismo. Y como último aporte, que es lo que hice también con las otras religiones que vimos, es de que, aparte obviamente de las enseñanzas de Jesús con respecto a Melquisedec, que pudieron haber leído tanto Jesús como Ganid acerca del zoroastrismo ahí en la Biblioteca de Alejandría. Es difícil pensar que leyeron porque, creo que algo comenté la otra vez, del zoroastrismo en particular, los textos oficiales que llegan al menos hasta nuestros días, al menos esos textos, tuvieron una finalización escrita recién en los primeros siglos de la era cristiana, o sea que en esa época no existían. Me refiero a la Avesta y me refiero al Denkar y al Bundasín, que son los 3 libros principales del zoroastrismo. Pero en esa época, y ya desde mucho antes, o sea, desde la época del mismo Zoroastro en adelante, había unos manuscritos que al día de hoy se conocen como gatas, que eran una especie de himnos a los que los mismos reveladores hacen alusión, o sea, sin decir el nombre, pero hablan de ciertos himnos zoroastrianos, que son filosofía en forma de himnos, ¿no? O en forma de canciones. Algo muy similar también, si queremos buscar la analogía, con los salmos judíos, ¿no? Que ya vimos la otra vez que en realidad eran piezas musicales, ¿no? Y canciones, o poemas cantados. Bueno, los himnos zoroastrianos parece que también tenían la misma estructura y que eran himnos musicales, que son estos gatas, que son parte de la tradición oral
y que muy probablemente algo de esa tradición oral tuviese alguna transcripción o algún manuscrito en la Biblioteca de Alejandría, y como ya dije la otra vez, si no estaban en la Biblioteca de Alejandría, ¿dónde iban a estar, no? Así que creo que a eso deben haber echado mano tanto Ganí como Jesús también para llevar adelante su estudio sobre el zoroastrismo. Así que bueno, más o menos eso para hacerlo lo más rápido posible y que podamos seguir adelante con las otras. Así que gracias. Gracias, Adrián. Buenísimo. Ya te paso la palabra, Víctor e Irma. Después de Víctor e Irma, yo les voy a decir lo que quería decir la reunión pasada, pero quiero saludar a Francisco. Hola, Francisco, Miguel Soto, Mauricio Veiga. Boa tarde, Mauricio, bem-vindo. José Manuel, Angélica y Flor Bela. Oi, Flor Bela. Bem-vinda, Flor Bela. Qué Buenas lindo. tardes a todos, un abrazo. Hola, hermanita, Gracias. abrazos. Arlindo también, Arlindo Morales. Arlindo, Arlindo sí, ya habíamos saludado, pero Um saludamos. abraço, obrigada. Obrigada. Maravilha. Nossa reunião é basicamente em espanhol. Espero que você consiga entender alguma coisa. Obrigada, Flor Bela. E Maurício também. Víctor, Sí, adelante. gracias. Mire, yo hice un paralelismo de la Torá con esta parte del judaísmo, aquí, del libro azul, y pues tenemos entendido que en las enseñanzas de Melquisedec fueron 2000 años antes del nacimiento del maestro, cuando él mandó sus mensajeros. Bueno, entonces cuando Esdras regresan de Babilonia a Israel después de 70 años, Esdras junta a sus escribas y escriben la Torá, o sea, el Tanaj. Fueron como 600 años. O sea que ya habían pasado como 1400 años de lo que está escrito aquí. Y entonces el paralelo que yo hice con la Torá y de aquí el judaísmo, pues es todo lo que viene, parte de todo este del judaísmo. Aquí viene lo que es el Salmo 91, Salmo 21, el profeta Isaías, el profeta, bueno, todo viene aquí. Entonces, esto a mí, mi enseñanza es que ellos al reescribir todo esto, pues ya estaba escrito todo esto, de ahí agarraron todo. Entonces, para mí, por ejemplo, donde dice, en el judaísmo, ¿verdad? En el número 1, número 2, donde dice, dice Dios, el creador de los cielos y la tierra, gran paz tienen los que aman mi ley. Gran paz tienen los que aman mi ley. Entonces, mis mandamientos son, como yo estuve varios años con los mesiánicos, ellos llevan todas las fiestas cada año, Sukkot, Pentecostés, todo cada año. Entonces, aquí se basan ellos en hacer la ley, la ley, hacer los mandamientos. Pero entonces, si esto ya estaba escrito hace 2000 años, pues no es que yo quiero saber cómo todo aquí está escrito, pero ya, si dice ama mi ley, será que es la misma ley de los judíos que están haciendo ahorita, porque es obligación cada año. Bueno, entonces, ahora un detalle también muy importante, que la oración del maestro de Galilea, de Jesús, la regla de oro, yo la encontré aquí en el documento 1, en el 2, viene en 6. Esta sí se la voy a leer, no más esto porque para no hacer tan largo. Mire, por ejemplo, en el cinismo dice, el mal que no quieras que te hagan, no lo hagas a otros. Y en el 2:11 dice, lo que tú aborreces, no se lo hagas a nadie. Viene en el judaísmo. Y luego en el jainismo dice,
El hombre ha de pasar por la vida tratando a sus semejantes como a él le gustaría que lo trataran. Y luego en el confucianismo nos dice, lo que no te gusta que a ti te hagan, no lo hagas a otro. Y luego en el último, nuestra religión, eh, aquí nos dice, lo que quisiera yo que me hicieran para conmigo, los hombres, así haré yo para con mis semejantes. Son seis ocasiones que está mencionada la regla de oro. Entonces, si el maestro nos la enseñó ya en su vida, eh, pues él ya conocía todo esto, ¿verdad? Nomás es como un comentario. Y hay mucho, pero yo ahí pongo un stop. Gracias, Víctor. Irmita, adelante, por favor. Gracias. Pues yo quería comentar lo que dijo, bueno, reafirmarlo lo que dijo Adrián. Los reveladores nos dicen que, primera, nos dicen que esta revelación no fue para ellos, sino fue para gente de esa época. Y está escrito en según nuestro entendimiento del lenguaje y de la escritura, porque incluso los intermedios, cuando narran la vida de Jesús, dicen, hacen una explicación de que ellos van a narrar al lenguaje moderno. O sea, no se hablaba igual en aquel tiempo, a como se habla ahorita. Y, o sea, esta revelación es nuestra, es para nuestro tiempo. Aún así dicen que está adelantada. Otra de las cosas que mencionó casi para terminar, acerca de la enseñanza oral, porque es eso, se hacía, se hacía como cantada en el idioma más autóctono que había y lo cantaban. Y creo que esta forma de darle un ritmo armónico a la enseñanza era para el aprendizaje, porque es como, incluso en las escuelas, las tablas las enseñan cantadas. Entonces, las tablas de multiplicar me refiero. Creo que esta enseñanza oral, de eso se trataba. Y pues yo soy madre y he enseñado a mis hijos a orar y nunca les escribí nada, todo era hablado. Creo que es como los maestros enseñaban, hablando, hablando. Es algo que nuestro corazón, nuestra mente aceptan de alguien que queremos, que nos quiere y que nos enseña. Bueno, solo quería comentar eso. Gracias, Irmita. Adelante, Adrián, por favor. Sí, no, rapidito, una cosita, si podemos seguir. Primero saludar a Marcelino, que anduve viendo unas fotitos ahí de su trabajo que anduvo haciendo, y muy bueno, así, y me alegro que lo tengamos de vuelta acá. Así que bueno, mi saludo y mi felicitación. Acerca de, porque de acuerdo a lo que dijo Víctor, ¿no? Que le gusta tanto y que lee tanto acerca también de judaísmo y todas las tradiciones del Antiguo Testamento y eso, y a veces yo muchas veces escucho también acá en este grupo y muchos otros, como que a veces queda la sensación de que la Biblia fue como escrita por Esdras, digamos, y por sus escribas al retorno de Babilonia, y no es así. O sea, lo que se hizo en el retorno de Babilonia fue una reescritura en base a otro montón de cosas que también ya tenían. O sea, al día de hoy, el estudio más aceptado acerca de cómo se escribió la Biblia se llama hipótesis documentaria, que habla de que hubo cuatro grandes momentos a lo largo de más de 1000 años, o más de 2000 años. Y hay varias tradiciones, o sea, hay una escuela que se denomina Yavista,
hay una escuela que se denomina eloísta, hay una escuela que se denomina deuteronómica, y recién después está la cuarta escuela, que es la escuela sacerdotal, que es la escuela de Esdras y de los escribas. O sea, Esdras reescribe durante el destierro y después del destierro, una vez llegados a Jerusalén, no solo con la influencia babilónica, sino, como dije anteriormente, también con la influencia persa, reescribe toda la historia de acuerdo a las necesidades y utilidades y beneficios de la comunidad judía de ese entonces. O sea, tampoco hay que buscar malas intenciones o deformaciones interesadas. O sea, era todo un proceso cultural y evolutivo del judaísmo como religión evolutiva. O sea, no hay que buscar segundas intenciones, como tampoco hay que buscárselas a Pablo cuando hace o diseña su cristianismo, primera vez que nombra a Pablo en el día, vamos contando. Tampoco hay que atribuírselas a Pablo. O sea, es en base a necesidades históricas y evolutivas de esos grupos culturales, étnicos y religiosos de cada época. Pero en cuanto a la Biblia en particular, a lo que conocemos hoy como Biblia, en particular al Antiguo Testamento, digamos, tuvo varios procesos escritos. Tuvo un proceso oral extensísimo y larguísimo y complicadísimo e intrincado y confuso, y hay miles de interpretaciones del proceso oral. Ahora, el proceso escrito, que también es intrincado y confuso, sin embargo, existen aristas o puntas de donde agarrarnos para decir que hubo 4 escuelas al menos, escuelas que también se fusionaron y se mezclaron y tuvieron tradiciones paralelas y capas sucesivas, pero 4 escuelas al fin. La de Esdras sería la última, que es la reescritura, digamos, final, que va a derivar en la época del Segundo Templo y que es la que va a ser contemporánea de la vida de Jesús. Posteriormente a la vida de Jesús, posteriormente, hay otra escuela nueva, que es la de los rabinos que se establecen en la zona precisamente en la zona donde ministró Jesús principalmente, que es en la zona de Galilea, en la zona del lago, en la zona de Cafarnaúm, en la zona de Magdala. Hay toda una escuela rabínica que se asienta ahí muchos siglos después de Jesús, y también vuelven a reescribir de alguna manera toda la tradición religiosa judía. Y es lo que se conoce como tradición masorética, y es la más importante al día de hoy, y es sobre la que después se van a basar también todas las traducciones griegas y latinas, sobre todo posteriores a la Septuaginta, que ya estaba en la época de Jesús, ¿no? Me refiero a las traducciones modernas, griegas y latinas, y a través de esas a todos los idiomas. Todas las traducciones de la Biblia posteriores se van a basar en esa tradición judía masorética, que es de siglos posterior a la de Jesús. O sea, ni siquiera en la tradición de Esdras, que es la reescritura que sí parecía definitiva para la época de Jesús, pero que después vemos que no lo fue. Bueno, eso, listo, gracias. Gracias, Adrián. Como siempre, buenísimo. Víctor, te voy a dejar esperando un poquito. Perdón. ¿Sí? Bueno, ahora te paso la palabra. Bueno, lo que yo les quería decir es del hinduismo, que me quedó en el tintero. Les voy a mostrar brevísimamente la frase. Esperen que aquí no. Un segundito. Aquí. La frase es esta, cortita. El que está lleno de fe adora verdaderamente cuando su yo interno está absorto en Dios. ¿Sí? Observen la frase. Esta frase, el que dijo esto, el que escribió esto, no el que lo escribió el revelador, porque obviamente el revelador lo sabe, sino el que originalmente dijo esta frase de los misioneros de Melquisedec, sabía de lo que hablaba. Esta frase no la puede decir alguien que no sabe de qué habla, ¿sí? Y hoy en día, con todo respeto por los estudiosos sinceros, lectores sinceros de la revelación que se dedican a escribir o a interpretar, comunicar su visión, su entendimiento, ni siquiera hoy en día muchos estudiantes del libro de Urantia no saben qué es la verdadera adoración.
y le dan unas interpretaciones de mantener una frase en la mente, de repetir algo, de visualizar alguna cosa, aparte del hecho de que hay personas que necesitan visualizar una luz o alguna imagen mental para enfocar su atención, eso es aparte, ¿no? Estamos hablando de lo que dice, el que está lleno de fe adora verdaderamente cuando su yo interno está absorto en Dios. En inglés dice inner self. ¿Qué es este yo interno? El propio libro lo dice. Está en el documento 5. Lo voy a compartir también para que visualmente es más didáctico si lo vemos también. Les voy a compartir. Esta habla de la experiencia de la adoración, pero me voy a enfocar en esta parte solamente. La mente mortal consiente en adorar, o sea, acepta adorar. El alma inmortal anhela e inicia la adoración. Quien adora es el alma. Entonces, voy a repetir otra vez, el que está lleno de fe adora verdaderamente cuando su yo interno está absorto en Dios. El yo interno, como lo muestra claramente el revelador, es el alma. La que adora al Padre es el alma. ¿Eh? Entonces, el que escribió esta definición de la adoración sabía de lo que hablaba y la describió magníficamente bien. El alma adora al Padre. La mente debe de aceptar, adorar y disponerse a adorar, ¿sí? Y el alma que anhela esa comunión de adoración inicia y realiza la adoración. O sea, el alma es la que adora. ¿Y qué se requiere para que sea una verdadera adoración? Fe, lleno de fe, fe viviente, amor a Dios, el deseo sincero de hacer su voluntad, porque eso es la fe. La fe es creer y vivir. Y el yo interno, que es el alma, está absorto en Dios, absorto. El alma está absorta en Dios, en la verdadera adoración. Entonces, cuando adoramos al Padre, nos disponemos a adorar, quietud física y mental. Las repeticiones mentales no son la adoración, ni contribuyen a la adoración. La oración sincera de fe sí contribuye a alcanzar el estado espiritual que se llama adoración. Entonces, yo quería destacar esto porque esta es la frase más sintética y más clara que describe lo que es la adoración, cómo se hace y en qué condiciones se requieren para realizar la verdadera adoración, la comunión con el Padre. Como está en todo el libro de Urantia, pero lo voy a simplificar en una breve lista. Primero, amar al Padre y desear ser su voluntad, porque eso es la fe. Segundo, buscar un lugar en donde estamos en quietud, en silencio, exterior, hacer nuestra oración y después de nuestra oración permanecer, como dijo Jesús, en un estado de receptividad silenciosa con nuestra alma absorta en el Padre, absorta, con nuestra atención receptiva y silenciosa enfocada en el Padre. Entonces estamos haciendo la verdadera adoración. Esa sabiduría magnífica la tenía el que transmitió esta enseñanza al hinduismo. Y esa enseñanza no la puede transmitir alguien que no sabe o que no vive qué es la adoración verdadera. Por eso les digo, en estas joyas del documento 131 hay verdadera experiencia espiritual, verdadera sabiduría. Estos misioneros de Melquisedec hicieron una obra magnífica. Y sobre algo que dijo Alfonso, hola Alfonso, te saludo y de paso te cito, algo que dijiste que estabas leyendo sobre el hinduismo. No sé si tú has leído, Alfonso, o si alguien aquí ha leído el Bhagavad Gita.
En el Bhagavad Gita, si ustedes lo leen, van a encontrar mezclado, distorsionado, con agregados, con nombres agregados, Arjuna y esto que lo otro, pero van a encontrar verdaderas joyas de lo que es la adoración. Ahí está Sí, mezclado, pero si conocemos esta enseñanza y leemos el Bhagavad Gita, salta las perlitas de sabiduría que están incluidas ahí. Y esas perlitas de sabiduría tienen origen en las enseñanzas de Melquisedec y de los misioneros Melquisedec, porque no hay otra fuente que pueda haber transmitido esas enseñanzas maravillosas y que quedaron plasmadas en el Bhagavad Gita. Eso es lo que quería decir. Y adelante, Víctor, por favor. Sí, gracias, gracias, muy amable. Mire, aquí en la sección 4 dice las enseñanzas de Amenemope. Bueno, si estoy mal, pero esa es la palabra. Aquí es intrigante para mí esto que dice, a su debido tiempo creció en Egipto un maestro llamado por muchos el Hijo del Hombre y por otros Amenemope. Bueno, entonces, y acá más abajo, en otro párrafo, dice, eh, en, en sustancia enseñó el hombre para, para, ay, perdón, para escuchar, en cambio, los actos de Dios. En sustancia enseñó el hombre, no, acá, sus enseñanzas traducidas al hebreo determinaron la filosofía del libro de los proverbios del Antiguo Testamento. Traducidos al griego, colorearon toda la filosofía religiosa helénica subsiguiente. El filósofo alejandrino más, más reciente, Filón, poseía un ejemplar del libro de la sabiduría. Entonces, el libro de la sabiduría lo escribió este personaje, Amenemope. Entonces, pero acá, en el párrafo 5, dice, en el libro de los proverbios hebreos, los capítulos 15, 19, 20 y 22, verso 19 hasta el capítulo 23, verso 22, fueron transmitidos casi exclusivamente del libro de la sabiduría de Amenemopep. El primer salmo del libro de los salmos hebreos fue escrito por Amenemopep y es la esencia de los escritos de Akenatón. Entonces, yo nomás lo que leí ahorita hace rato, o sea, lo que comentó nuestro hermano Adrián, está bien, pero yo lo que me baso es que esto fue escrito primero que todos ellos, que Esdras y lo que comentó mi hermano Adrián. Esto fue antes. A eso es lo que yo me refiero, a estas enseñanzas de los misioneros de Melquisedec, ¿verdad? Porque de hecho, todas las revelaciones eh, son parecidas porque nos muestran el reino. Desde que vino el príncipe, la primera revelación habla del reino y de cómo se desarrolla, de lo que hay en el reino, las personalidades ministrantes, de las esferas arquitectónicas, de la esfera de la isla nuclear, de Dios, de su relación con nosotros, con los universos. Entonces, la revelación que nos dio el príncipe Caligastia, y luego Adán y Eva, y luego Melquisedec, Jesús, hasta la última en, en Chicago, es un repetir, actualizar y reafirmar. Pero es la revelación del príncipe Caligastia. Es lo que para mí significa, bueno, lo que yo he podido comprender. Entonces, por ejemplo, el Hijo del Hombre, cuando el maestro se hizo conocer como el Hijo del Hombre, pues él, no sé, ya se dice que lo copió
no lo copió, si lo leyó del libro de Enoch, pero esta escritura es antes del libro de Enoch, esta escritura, ¿verdad? No, Entonces, ¿no? Bueno, Enoch es más antiguo, ¿no es más atrás? antes Que, que Melquisedec, ¿sí? bueno, entonces, aquí cuando dice que los proverbios fueron escritos en piedra fueron escritos los proverbios, y de ahí los hebreos lo tradujeron a sus escrituras. O sea, la gente de Melquisedec en piedra los escribió. Cuando estuvieron ellos en Babilonia, en el exilio, de ahí sacaron parte de los proverbios. Es lo que aquí está, lo que nos enseña en esta parte. Y pues es muy, muy interesante, muy importante. Bueno, para mí es demasiado. Y me sabe, como digo, o sea, paralelo con la Torah, pues está bien, todo está escrito, pero no le dieron el crédito, ni siquiera a Melquisedec, Ujú. nomás lo mencionan una vez en el Tanaj, una vez, y Melquisedec fue pues él fue el que empezó todo esto. ¿Eh? Inclusive hay una enseñanza que dice que se deshicieron de muchas enseñanzas de Melquisedec, los judíos. Sí, O sea, para hacer lo saber, eliminaron sí, lo muchas eliminaron, cosas. para hacer saberse ellos que eran el pueblo escogido, el pueblo de Dios. Sabemos que dice el Padre que no hay excepción de personas, todos somos hijos de Él. Bueno, En Egipto hubo influencia también de los noditas, sí, ¿De quién? de los noditas, noditas, los Ah, sí, descendientes de Nod y de los sí. 60 rebeldes del séquito. Y también entre los que emigraron, habían descendientes de Adán y Eva. Entonces, yo no sé si esa puede haber sido la fuente de algunas de las enseñanzas de los noditas y de los descendientes, de algún descendiente de Adán y Eva puede ser también. No lo sé con seguridad. Quiero saludar, los que me faltan saludar, disculpen, Alfonso, Marcelino, Andrea, Liliana, Diego, bienvenidos, qué gusto que nos acompañen. Alfonso, ya te había saludado. ¿Quién me falta? Ay, perdón. Octavio, adelante, por favor. Hermanitos, buenas tardes, gusto en saludarlos a todos. Pues mire, yo al escucharlos no puedo decir más que cómo ha sido tan grande nuestro Padre Celestial que de algún modo nunca nos ha dejado, ¿cómo le diré? Sin su, sin su conocimiento, ¿no? A través del tiempo, sí, Él siempre nos ha revelado de una u otra manera. Aquí el problema es que a veces yo creo que no hemos tenido todavía la preparación adecuada para poder capitalizar esa información y darle una línea pues espiritual, ¿no? Para que esto pudiera no tener tantos contratiempos y tantas interpretaciones a través del tiempo, ¿no? Pero aún así nos demuestra, y lo dice el libro de Dante en varios documentos, que siempre se nos ha dado información de una u otra manera y va enriqueciendo la religión evolutiva. Pero Ujú. de este párrafo y quisiera leérselos porque es lo que nos espera y yo creo que muchos de los que estaban aquí presentes pudiera ser alguna de estas personas que dice el libro de Urantia que va a pasar. Dice, el futuro de Urantia se caracteriza indudablemente, por la aparición de maestros de la verdad religiosa, la paternidad de Dios y la fraternidad de todas las criaturas. Pero es de esperar que los esfuerzos ardientes y sinceros de estos futuros profetas se dirijan menos hacia el fortalecimiento de las barreras interreligiosas y más hacia el aumento de la fraternidad religiosa de la adoración espiritual entre los muchos seguidores de las distintas teologías intelectuales que tanto caracterizan a Urantia de Satania. Entonces, yo creo que en eso, de alguna manera es lo que se está iniciando.
probablemente algunos ya tengan este privilegio de ejercer pues este ministerio, ¿verdad? Como maestros de la verdad religiosa. Tal vez algunos no lo logremos, pero ya inició yo pienso que ya inició esta etapa. El libro Durantia lo dice que va a tardar 1000 años, entonces quiero pensar que algunos ya empezaron a hacerlo. Gracias y gusto en saludarlos. Gracias, Octavio, igualmente. Vamos a empezar a leer, si les parece bien. Les voy a compartir. ¿Y a quién le gustaría leer? Por Pues a favor, mí, adelante, por favor, gracias. Yo también. capítulo 7, el sintoísmo. Hacía poco tiempo que los manuscritos de esta religión del lejano oriente se habían colocado en la biblioteca de Alejandría. Era la única religión del mundo de la que Ganiz nunca había oído hablar. Esta creencia también contenía restos de las primeras enseñanzas de Melquisedec, tal como lo demuestran los extractos siguientes. Dice el Señor: todos sois mis receptores de mi divino poder. Todos los hombres se benefician de mi ministerio de misericordia. Me complace mucho la multiplicación de los justos por todas las naciones, tanto en las bellezas de la naturaleza como en la virtud de los hombres. El príncipe del cielo intenta revelarse y mostrar la rectitud de su naturaleza, puesto que los pueblos antiguos no conocían mi nombre. Me manifesté naciendo en el mundo como un ser visible y soporté esta humillación para que ni siquiera los hombres olviden mi nombre. Soy el hacedor del cielo y de la tierra. El sol, la luna y todas las estrellas obedecen mi voluntad. Soy el soberano de todas las criaturas en la tierra y en los 4 mares, aunque soy grande y supremo. Sin embargo, tengo consideración por la oración del más humilde de los hombres. Si una criatura quiere adorarme, escucharé su oración y le concederé el deseo de su corazón. Cada vez que el hombre cede a la ansiedad, se aleja un paso de la guía del espíritu de su corazón. El orgullo oculta a Dios. Si queréis obtener la ayuda del cielo, apartad vuestro orgullo. Cualquier indicio de orgullo intercepta la luz salvadora como si fuera una gran nube. Si no sois rectos por dentro, es inútil que oréis por las cosas de fuera. Si escucho vuestras oraciones, es porque os presentáis ante mí con un corazón puro, libre de falsedad y de hipocresía, con un alma que refleja la verdad como un espejo. Si queréis obtener la inmortalidad, renunciad al mundo y venid a mí. Capítulo 8, el taoísmo. Los mensajeros de Melquisedec penetraron muy dentro de China y la doctrina del Dios único formó parte de las primeras enseñanzas de diversas religiones chinas. El taoísmo fue la que perduró más tiempo y contuvo la mayor cantidad de verdad monoteísta. Entre las enseñanzas de su fundador, Ganit reunió las siguientes: cuán puro y sereno es el Supremo, y sin embargo, cuán poderoso y fuerte, cuán profundo e insondable. Este Dios del cielo es el antecesor venerado de todas las cosas. Si conocéis al Eterno, estáis iluminados y sois sabios. Si no conocéis al Eterno, esa ignorancia se manifiesta entonces como mal, y así surgen las pasiones del pecado. Este ser maravilloso existía antes que los cielos y la tierra. Él es verdaderamente espiritual, está solo y no cambia. Él es en realidad la madre del mundo y toda la creación gira a su alrededor. Este gran único se da a los hombres, permitiéndoles así superarse y sobrevivir. Aunque uno tenga pocos conocimientos, siempre puede caminar por las vías del Supremo, puede someterse a la voluntad del cielo. Todas las buenas obras del servicio sincero proceden del Supremo.
Todas las cosas dependen de la gran fuente para vivir. El Gran Supremo no busca honores por sus dones, aunque es supremo en poder, permanece oculto a nuestra mirada. Transmuta incesantemente sus atributos mientras perfecciona a sus criaturas. La razón celestial es lenta y paciente en sus proyectos, pero está segura de sus realizaciones. El Supremo extiende el universo y lo sostiene por completo. Cuán grandes y poderosas son su influencia desbordante y su poder de atracción. La verdadera bondad es como el agua, que todo lo bendice y no daña nada. Y al igual que el agua, la verdadera bondad busca los lugares inferiores, incluso aquellos niveles que evitan los demás, y lo hace así porque está emparentada con el Supremo. El Supremo crea todas las cosas, las alimenta en la naturaleza y las perfecciona en espíritu. Y es un misterio cómo el Supremo consigue nutrir, proteger y perfeccionar a las criaturas sin obligarlas, guía y dirige, pero sin imponerse, favorece el progreso, pero sin oprimir. El hombre sabio hace universal su corazón. Un poco de conocimiento es algo peligroso. Los que aspiran a la grandeza tienen que aprender a humillarse. En la creación, el Supremo se convirtió en la madre del mundo. Conocer a la madre de uno es reconocer su filiación. Es sabio el hombre que considera todas las partes desde el punto de vista de la totalidad. Relacionaos con cada hombre como si estuvierais en su lugar. Responded a las ofensas con la bondad. Si amáis a la gente, se sentirán atraídos hacia vosotros. No tendréis ninguna dificultad para persuadirlos. El Gran Supremo lo penetra todo. Está a la derecha y a la izquierda. Sostiene toda la creación y habita en todos los seres sinceros. No podéis encontrar al Supremo ni ir a un lugar donde no se encuentre. Si un hombre reconoce la maldad de sus acciones y se arrepiente de corazón de sus pecados, entonces puede buscar el perdón, librarse del castigo y transformar la calamidad en bendición. El Supremo es el refugio seguro para toda la creación. Es el guardián y el salvador de la humanidad. Si lo buscáis diariamente, lo encontraréis. Puesto que puede perdonar los pecados, es, en verdad, el más apreciado de todos los hombres. Recordad siempre que Dios no recompensa al hombre por lo que hace, sino por lo que es. Por ello, conceded vuestra ayuda a vuestros semejantes sin pensar en la recompensa. Haced el bien sin pensar en un beneficio egoísta. Los que conocen las leyes del Eterno son sabios. La ignorancia de la ley divina es una calamidad y un desastre. Los que conocen las leyes de Dios tienen una mentalidad liberal. Si conocéis al Eterno, aunque vuestro cuerpo perezca, vuestra alma sobrevivirá para el servicio del Espíritu. Se cambió, no tienes... Soy Perdón, realmente... estaba buscando el micrófono. Sigue, por favor, perdona. Después en el confucianismo le pasamos a José Manuel si quiere leer. Sí. Disculpa, gracias. Sois realmente sabios cuando reconocéis vuestra insignificancia. Si permanecéis en la luz del Eterno, gozaréis de la iluminación del Supremo. Los que dedican su persona al servicio del Supremo son felices en esta búsqueda del Eterno. Cuando el hombre muere, el espíritu empieza a desplegar su largo vuelo en el gran viaje de regreso al hogar. Gracias, Irmita. José Manuel, A ¿quieres ustedes. leer? Una pregunta nomás. ¿Me escucha?
Sí. Oh, Un segundo, Víctor, disculpa. Esto es cortito. sí, Sí, José Manuel, te escuchamos. Sí, quiero leer. Gracias. 9. Órale, JN. El confucianismo. Entre las grandes religiones del mundo, incluso la que menos reconocía a Dios, aceptó el monoteísmo de los misioneros de Melquisedec y de sus perseverantes sucesores. He aquí el resumen de Ganit sobre el confucianismo. Lo que el cielo decreta está exento de error. La verdad es real y divina. Todas las cosas se originan en el cielo, y el gran cielo no comete errores. El cielo ha designado a numerosos subordinados para que ayuden a instruir y a elevar a las criaturas inferiores. Grande, muy grande es el Dios único que dirige al hombre desde lo alto. Dios es majestuoso en su poder y terrible en su juicio. Pero este gran Dios ha conferido un sentido moral incluso a muchos hombres inferiores. La generosidad del cielo no se detiene jamás. La benevolencia es el don más precioso del cielo a los hombres. El cielo ha otorgado su nobleza al alma del hombre. Las virtudes del hombre son el fruto de este don de la nobleza del cielo. El gran cielo lo discierne todo y acompaña al hombre en todas sus acciones. Hacemos bien en llamar al gran cielo nuestro Padre y nuestra Madre. Si somos, pues, los servidores de nuestros antepasados divinos, entonces podemos rezar al cielo con confianza, en todo momento y en todas las cosas. Tengamos el temor de reverencial de la majestad del cielo. Reconocemos, oh Dios, altísimo y soberano potentado, que el juicio te pertenece y que toda misericordia procede del corazón divino. Dios está con nosotros, por eso no sentimos ningún miedo en nuestro corazón. Si se encuentra alguna virtud en mí, se trata de la manifestación del cielo que habita conmigo. Pero este cielo dentro de mí efectúa a menudo unas demandas muy duras para mi fe. Si Dios está conmigo, he decidido no tener ninguna duda en mi corazón. La fe debe estar muy cerca de la verdad de las cosas. Y no veo cómo un hombre pueda vivir sin esta fe saludable. El bien y el mal no sobreviven sin causa a los hombres. No sobrevienen, perdón, sin causa a los hombres. El cielo trata al alma del hombre en consonancia con la intención de dicha alma. Cuando estéis equivocados, no dudéis en confesar vuestro error y apresuraos a enmendarlo. El sabio se ocupa de buscar la verdad, no simplemente de ganarse la vida. Alcanzar la perfección del cielo es la meta del hombre. El hombre superior trata de adaptarse y está libre de ansiedad y de temor. Dios está con vosotros. No lo dudéis en vuestro corazón. Toda buena acción tiene su recompensa. El hombre superior no murmura contra el cielo, ni guarda rencor a los hombres. Lo que no os gusta que os hagan, no lo hagáis a los demás. Que la compasión forme parte de todo castigo. De todas las maneras posibles, procurad transformar el castigo en una bendición. Esta es la manera de obrar del gran cielo. Aunque todas las criaturas tienen que morir y regresar a la tierra, el espíritu del hombre noble se va para desplegarse en las alturas y ascender a la luz gloriosa del resplandor final. Gracias, José Manuel. Voy a detener aquí. Y Víctor, ¿tú querías decir algo? oh, sí, no se leyó eh, la sección 6, el jainismo. Déjame ver. Creo que sí. Déjame ver. Sí, no se leyó, tiene razón Víctor. ¿No? Bueno, lo No, leemos. El sintoísmo, el suduanismo. Sí, el sé que no jainismo. se leyó porque precisamente quería hacer una pregunta sobre eso, así que sé que no se Bueno, leyó. entonces, perdón, voy a compartir de nuevo y yo se los leo. Un Ok. segundito. Sí, disculpen, no No, está bien. se me chispoteó. Un segundo. Es que empezamos con otro tema. Seguro. Bueno, el suduanismo, el jainismo.
El tercer grupo de creyentes religiosos que preservó la doctrina de un Dios único en la India, la supervivencia de las enseñanzas de Melquisedec, era conocido en aquella época como los suduanistas. Estos creyentes se conocen más recientemente como los seguidores del jainismo. He aquí lo que enseñaban. El Señor del cielo es supremo. Los que cometen pecado no ascenderán a las alturas, pero los que caminan por la senda de la rectitud encontrarán un lugar en el cielo. Estamos seguros de la vida en el estado futuro si conocemos la verdad. El alma del hombre puede ascender hasta el cielo más alto para desarrollar allí su verdadera naturaleza espiritual para alcanzar la perfección. El estado celestial libera al hombre de la esclavitud del pecado y lo introduce en las bienaventuranzas finales. El hombre recto ya tiene la experiencia de haber terminado con el pecado y con todas las miserias que lo acompañan. El ego es el enemigo invencible del hombre y se manifiesta en las 4 pasiones más grandes del hombre: la ira, el orgullo, el engaño y la codicia. La victoria más grande del hombre es la conquista de sí mismo. Cuando el hombre se vuelve hacia Dios para ser perdonado, cuando tiene la audacia de disfrutar de esa libertad, eso mismo lo libera del temor. El hombre debería atravesar la vida tratando a sus semejantes como a él le gustaría ser tratado. De nuevo, la regla de oro. No sé si observaron que está también dicha en las demás secciones de diferentes maneras, la regla de Sí, oro. y aquí están 6 veces. Mire, está pequeñito esa sección, pero tiene mucho, 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 mucho que enseñarnos. Al menos yo aquí donde hablo del egoísmo del hombre y todo eso, pero cuando el triunfo de nosotros, eh, que dice, el yo es invencible, ah, adversario del hombre, el yo-yo. Se manifiesta en las 4 pasiones más grandes del hombre: la ira, el orgullo, el engaño y la codicia. Y esta parte es la más hermosa para mí. La victoria más grande del hombre es la conquista de sí mismo. ¡Wow! A mí me lo está diciendo directito. A mí, por eso, qué enseñanza tan hermosa. Ahora, esta, esta religión, jainismo, está en la India, sí, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que para mí, esta así tan pequeñita ha de ser la primera de todas las religiones. Bueno, todas son buenas, pero esta para mí, que sigue conservándose hasta este momento, Esto en la al parte Padre de único. Oriente, en lo de Levante, Ok, no precisamente en la India. Pero esto del Levante creo que es desde la India hasta el norte, hacia el norte de Asia. pues él, por eso dice que en la humildad está la grandeza. Es Sí, tan pequeñita, tan humilde y lo que nos enseña. sí. Víctor, observa también en eso lo avanzadas que son esas enseñanzas. Sí, La conquista de sí mismo es la esa, transformación espiritual, espiritual, es claro. frutos del Eh, espíritu, son la exactamente, sí, expresión del dominio de correcto. sí mismo. Entonces, Eso, El eso es lo dominio. que están enseñando. El eso autodominio es fruto de la sí, transformación del amor divino sí, presente en el alma y en la sí, mente, transformando al ser humano. Eso es una, sí, no, te está lleno de enseñanzas muy, muy avanzadas. sí, muy hermoso. Gracias, Víctor. Adelante, Adrián, por favor. Sí, tengo bastantes cosas para desarrollar, así que yo preferiría, si quiere hablar Marcelino o algún otro hermano primero, para no sacarles el tiempo, que capaz que no queda mucho. Y después cualquier cosa desarrollo un poco, pero para que hablen tranquilos los hermanos. También el hermano Marcelino habla bastante, no creas. Bueno, pero me gusta escucharlo más que a mí, así que Ok, Ay, sí, sí. tenemos que... Bueno, dale. Adelante, Marcelino, y después sigues, Adrián, ¿eh? No te vas a escapar. Muchas gracias, Adrián.
Muchas gracias, Adrián. Eso es Hermano, un gran abrazo para todas y todos. Me complace mucho verles de nuevo. Adrián, no olvide que el peor defecto humano es el orgullo y el mayor es la humildad, el mayor atributo. Así que felicitaciones por esa humildad. Bueno, mire, no, rápidamente, en primer lugar, pues agradezco a todos esas oraciones, ya que esas oraciones repercuten en los esfuerzos que se puedan hacer para sembrar la semilla. Y es pues lo que se trata de hacer y que hemos tratado de hacer y seguimos tratando de hacer cada uno a su manera. Rápidamente quería comentar en cuanto a lo de nuestro hermano Víctor, no olviden, hermano Víctor, que esto que se hace es un resumen de los aspectos muy interesantes y muy avanzados, pero menos distorsionados de cada religión. Deben haber aspectos muy distorsionados, pero esto que se recoge es lo menos distorsionado de cada religión. Y eso es importante tenerlo presente y por supuesto es una bendición. Otra cosa que quería comentar, en el caso personal, cuando yo trato de conversar, aunque sea 3 minutos con una persona, lo primero que trato de decirle es la presencia del Espíritu dentro de él o de ella, que lo hace mi Sí. hermano, que lo hace mi hermano. Amén, Y amén. entonces es uno de los aspectos fundamentales para motivar a la gente a dejarse llevar por ese impulso interior que es la base de todo éxito, es decir, esa intuición, ese presentimiento y esa corazonada, así como decían nuestras abuelas, la corazonada. Entonces es muy importante eso y procurar evitar a toda costa chocar o tener discrepancias, que generalmente eso pues sacude siempre a los egos y hace que se produzcan enemistades sin necesidad. Entonces, otra cosa que quería agregar era que los reveladores dicen, por ejemplo, en el documento 121 de la última sección, que son los escritos previos, que aún el cristianismo, aún el Nuevo Testamento, lo que tiene que ver con estos 4 evangelios, aún con todas sus distorsiones, lograron cambiar la brújula de la historia. Y aún con todas las imperfecciones, los reveladores confirman de que la religión más avanzada del siglo XX es el cristianismo, aún con las imperfecciones. Y también expresan que tienen el cristianismo, además de sus fallas y todo lo demás, realmente tiene más de lo que Micael enseñó en Jesús que todas las demás religiones. Entonces, yo que tenemos que refinar todo y evitar esos choques y esos aspectos que tienen que ver con el hecho de darle a entender a la otra parte que lo de ellos no sirve o lo de la persona no sirve y lo mío sí, que eso produce mucho choque. Y buscar siempre la forma de que se motiven y a que lo que ellos experimentan, lo que ellos hacen, aunque tengamos diferencia de la forma, sí sirve y va a servir siempre que sea algo que venga del impulso del ajustador en cada circunstancia. De manera que, bueno, muy interesante el tema, Medellini. Felicitaciones y un gran abrazo y gracias por esa humildad, estimado Adrián. Un gran abrazo para todos. Gracias, Marcelino. Adelante, Adrián, por favor. Bueno, le agradezco, Marcelino, las palabras, como mucho. Bueno, a ver, sí, me acordaba que qué bueno que Víctor lo hizo recordar, esto de que no habíamos leído el jainismo, porque yo precisamente quería hacer una pregunta que viene ya desde el título, ¿no? Los reveladores lo llaman sudoanismo, y me he pasado un montón de tiempo buscando la palabra sudoanismo aplicada al jainismo o aplicada a cualquier creencia, y nunca la he encontrado. Así que si alguna vez alguno de ustedes encuentra alguna referencia, me la puede hacer llegar, se lo agradecería mucho, porque no encontré nunca nada que tenga que ver con sudoanismo. A lo sumo, en un listado que me llamó mucho la atención también, de un Instituto de Estadísticas Religiosas de México, no sé por qué y no sé a qué se dedica ese organismo, había como un listado de creencias y relacionado con creencias orientales, nombraban al sudvanismo con B corta, lo cual me hizo pensar que hay algún tema de
traducción o algo por el estilo, porque entre suduanismo y sudvanismo con B corta, evidentemente hay una similitud. Pero es la única referencia que encontré y ningún desarrollo acerca de lo que era en realidad o de lo que pensaba. Así que bueno, vamos a hablar de jainismo porque suduanismo no sé bien por dónde agarrarlo. Los jainistas son, a esto que decía Víctor también, ¿no? Sí, los jainistas surgen en la India. Es una de la tercera o cuarta gran religión que surge en la India. Pero los mismos creyentes del jainismo dicen, o se autoperciben al menos, anteriores a todas las otras, lo cual no deja de ser interesante, porque se perciben como surgidos hace 2000 y pico de años. O sea, hay una cercanía concreta a la revelación de Melquisedec, ¿no? Entonces, quizás sin decirlo directamente, se están posicionando como herederos directos de ciertas cosas que dijo la revelación de Melquisedec o que dijeron los salemitas, ¿no? Porque ellos dicen que su religión tiene más de 2000 años de antigüedad. O sea, mucho más que cualquier otra religión surgida en la India. Tienen similitudes con los budistas en el sentido de que al menos la religión de hoy, y esto lo ligo a lo que bien dijo Marcelino, que aquí en este documento nos están mostrando lo que más en sintonía hay con respecto a la revelación de Salem, porque al menos el jainismo hoy en día tiene mucha similitud con el budismo en el sentido de que no son teístas, o sea, no creen en un Dios personal. Por lo tanto, esto que dicen aquí del Señor del Cielo, claramente es un remanente de las enseñanzas salemitas. Después, cuando hablan de los enemigos del ego, que también lo trajo a colación muy bien Víctor, ¿no? Cuando hablan de ira, orgullo, engaño y codicia, el jainismo lo pone, es una de las enseñanzas fundamentales del jainismo, ¿no? Ellos lo llaman kayayas, que no hay que confundir con la bebida brasilera tan rica, es otra cosa, y que ellos lo llaman así, y que son como las 4 cosas que desvinculan al alma del ciclo material de repetición, ¿no? O sea, es lo que descoloca o lo que saca de foco al alma, esos sentimientos de ira, orgullo, engaño y codicia. Y después también, como bien dijo Ginny, también aquí se hace la mención positiva activa de la regla de oro, ¿no? Cuando dicen que el hombre debe atravesar la vida tratando a sus semejantes como a él le gustaría ser tratado. Después el sintoísmo. En el sintoísmo lo que está bueno, el sintoísmo es principalmente en Oriente, ¿no? En la zona de Japón. Y hoy en día el sintoísmo está muy influenciado también por el budismo, cosa que suponemos que en la época en que Jesús y Ganid, me estoy quedando sin batería, a ver un segundo. La época en la que Jesús y Ganid, en esa época no estaba tan influenciado por el budismo en realidad. Pero bueno, aquí en esta época sí, y cuando dicen que los pueblos antiguos no conocían mi nombre, cuando supuestamente está hablando una deidad, sino que me manifesté naciendo al mundo como un ser visible. Creo que claramente ahí están hablando de lo que los sintoístas creen como manifestaciones de Dios materiales, ¿no? O sea, nosotros podemos relacionarla con cualquier manifestación, o sea, un Lanonandek, un hijo material, un Melquisedec o inclusive un hijo creador. Pero los sintoístas claramente lo expresan a través de la asociación que ellos hacen con sus gobernantes temporales, ¿no? Con sus emperadores. De ahí nace la creencia oriental y japonesa específicamente de que los emperadores orientales son una encarnación o una manifestación divina. Así que bueno, eso se podría decir también del sintoísmo. Y después me gustaría decir algo del taoísmo y del confucianismo, pero si me permiten voy a cargar un cachito el celular para que no se me cargue. Así que en 5 minutitos, si hay tiempo, lo digo. Gracias. Oh, excelente, Adrián. Gracias. Adelante, Víctor, por favor. Una cosita nada más. No sé si me puedes oír, Adrián. Estoy buscando en inglés y en inglés sí aparece no como suduanismo, sino como suduan. Suduanism. Ism es el sufijo, es ism. Entonces, estoy buscando y algo aparece, pero cuando encuentre bien definido te aviso. Ok, Yo gracias. encontré algo. Bueno, gracias.
Al cabo, lo mío es pequeño. Mire, Es ahorita una respuesta a Adrián. lo que comentó ahorita Perdón. el hermano Marcelino, es lo que a mí me está sucediendo desde que llegué al conocimiento del libro azul, hace ya 2 años. Porque todavía atrás con los mesiánicos y atrás todavía con los cristianos era ataque, no era, porque luego, sí, que enseñarle a alguien de la Biblia algo, no, luego atacaba. No, a la Virgen de Guadalupe, no, es Satanás y no. Entonces, aquí, cuando Melquisedec manda a sus misioneros, les dice que es sencillo, nomás que prediquen al único Dios, nomás de tantos miles de dioses que había, nomás uno, o sea, Ejad, uno, único, y adentro de lo que es el reino de los cielos, adentro de nosotros, pero el fracaso que tuvieron los mesiánicos, perdón, los misioneros, porque fueron éxitos y fueron fracasos. Los fracasos eran cuando llegaban y les llegaban con el caballo encima, diciéndole que su religión no, que no servía, y ese fue el fracaso de los misioneros. Pero lo demás, cuando predicaban lo que el maestro Melquisedec les enseñó que era sencillo, ese fue el triunfo. Y por ejemplo, yo ahorita, yo lo que ya tengo 2 años, que si me preguntan, inmediatamente ahorita con lo que comentó el hermano Marcelino, por ahí, ¿no? El padre, una vez me dijo, no, una persona, no, tú no eres mi hermano, ¿cómo vas a ser mi hermano tú? No. Le digo, bueno, pues sí eres mi hermano, tú tienes el mismo espíritu dentro de ti que el mío y que toda alma que pisamos el planeta. Pero esa es ahora para mí, esa enseñanza y la llevo a la práctica. Gracias, Víctor. Adelante, Marcelino, por favor. Gracias, rapidito, estimada Jenny. Bueno, sí, estimado Adrián, cuando uno se mete, por ejemplo, en Google, aparece que es un término que utiliza el libro Durantia para designar el jainismo, pero un poco más abajo dice contexto histórico, dice el término Suduan Citas, habla de Suduan Citas, fue utilizado para describir a un grupo de creyentes en la India que se adherían a las doctrinas del jainismo, una de las religiones que presentó la doctrina de un Dios único proveniente de las enseñanzas de un personaje bíblico llamado Melquisedec. De manera que entonces esa será la causa por la cual los reveladores hablaron de sudanismo, por los suduancitas. Entonces eso quería compartir, Maya. Ahí está la clave. Y yo también encontré otro que dice, el suduanismo es un nombre obsoleto para la filosofía jainista, una religión que enfatiza la conquista del yo a través de una vida disciplinada de no violencia, ahimsa, verdad y autocontrol, enfocada en la no identificación con los deseos humanos como la ira y el placer. Los principios del jainismo o el suduanismo es la no violencia, el ahimsa. La no violencia es un principio central que se extiende al respeto por toda la forma de vida. La verdad, se busca la verdad y la honestidad en todas las acciones y pensamientos. Autocontrol y ascetismo. La vida se rige por la disciplina, el autocontrol y la renuencia para liberarse del yo. La superación de los deseos. Se busca purificar el yo de los deseos mundanos como la ira, el orgullo, el engaño y la codicia para alcanzar la liberación. La interpretación única de Dios. El jainismo o suduanismo tiene una visión particular de la divinidad y el camino espiritual. El jainismo, el suduanismo se refiere a la práctica y filosofía del jainismo, destacando su enfoque en el crecimiento espiritual individual a través de la disciplina y la no violencia. Es lo que yo encuentro. Gracias, Irmita. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, si gustan,
Mejor, no. Alfonso, adelante, por favor. Sí. Gracias, Jenny. Buenas tardes a todos. Pues yo nomás quería hablar sobre la adoración, o sea, que ¿cuándo es? O sea, ¿cómo es? O sea, ¿qué es lo que me ha hecho a mí crecer en lo interior? Si yo digo que, por ejemplo, yo medito, ¿verdad? Meditación y todo eso, y yo hablo y me quedo en silencio, ¿verdad? Pero esa es la adoración, porque digo, de alguna manera algo me ha hecho crecer en mi interior, ¿verdad? Pero a lo mejor no es así porque ya tengo rato que no lo hago. Por eso digo, pero siempre procuro la comunicación con Dios, Padre, que sea tu voluntad, que sea mi voluntad, que sea la tuya. Gracias porque me consideras digno de esparcir tu verdad, cosas así, ¿verdad? Pero siempre tengo esa comunicación, pero ya en otra forma, así como dicen que la adoración, que hay que hacer esto, o sea, yo lo he hecho, lo hice, ¿verdad? Pero últimamente he estado bien cargado de problemas y dificultades y no me ha quedado tiempo así que diga yo que una adoración así pura, bien, tranquila, pero digo yo, si algo he hecho, algo bueno en mí, a lo mejor algunas veces sí la supe hacer, ¿verdad? La adoración. Mira, el primer no, punto más importante es que el Padre siempre nos va a ayudar cuando tenemos fe y le amamos y deseamos hacer su voluntad. El Padre va a obrar siempre, siempre. Él va a responder siempre. Pero hay una técnica específica para crecer en espíritu y para buscar soluciones a los problemas de la vida. Porque, ¿qué pasa en una relación cuando tienes una relación con una persona con la que amas? Sea tu esposa, sea un hijo, sea un amigo. La relación con una persona implica, una persona específicamente a la que amas, implica que tienes una comunicación con esa persona. Pero tú cuando estás en comunicación con esa persona, no les estás hable y hable y hable y hable y hable y hable, y hable sin escuchar. Hablar y con el otro, comunicarse, implica escucharlo también. Esa es la función de la adoración. La adoración, como quien dice, es escuchar. Cuando hablamos con el Padre nos escucha, pero después de la oración, la técnica ideal enseñada en la revelación es permanecer en un estado de paz interior, con el alma absorta en Dios, para recibir la respuesta. No es que vamos a escuchar algo, no vamos a escuchar, difícilmente, mejor dicho, vamos a escuchar algo, pero vamos a recibir del Padre, de sus dones, de cómo Él es, las transformaciones espirituales ideales que nos van a convertir en la mejor versión posible de nuestro ser si escuchamos al Padre, si estamos, como dijo el maestro, permanecemos en receptividad silenciosa. Receptividad no significa que estamos esperando que nos diga algo o que estamos esperando recibir algo determinado, porque no sabemos lo que el Padre tiene dispuesto para nosotros. El estado de comunión de adoración en la que el alma adora al Padre y nosotros permanecemos en esa actitud silenciosa, interior, receptiva, sin esperar nada y sin pedir nada, porque se trata de que el Padre haga su obra, lo que Él quiere darnos, lo que Él quiere, de lo que Él quiere dotarnos, que es la semejanza con Él. Todo lo que significa asemejarnos al Padre. Por eso nos asemejamos al ser al que estamos adorando. ¿Entiendes? Entonces, mantenerla cuesta. Hay momentos en los que la mente se dispara, se distrae, pero hay que volver con paz, con tranquilidad. Hay técnicas de meditación que pueden servir, técnicas de respiración, de aquietar la mente, todas esas cosas.
pero cuando tenemos problemas, fíjate, Alfonso, cuando estamos problemados es cuando más necesitamos la guía del Padre, no menos. Eso es algo que suele suceder muy común, no es extraño, Alfonso, pero deberíamos buscar un momento justamente cuando más lo necesitamos, más necesitamos la ayuda y la guía del Padre recibida de la manera ideal. Pero eso no significa que el Padre no te vaya a ayudar en todas las formas posibles. Obviamente que sí, Él es un Padre. Bueno, Gracias, Jenny. Gracias. Te lo no, agradezco. gracias a ti por la oportunidad. Gracias. Me Y cuesta gracias por hablar de eso, tomarte el ¿viste? tiempo yo lo estoy sintiendo aquí adentro. Qué Gracias. lindo, gracias. Sí, gracias. Marcelino, adelante, por favor. Rápidamente, estimada Jenny, para confirmar lo que dice y para lo que comenta nuestro hermano, sería conveniente leer este párrafo, porque cualquier forma de oración que no tenga un ser la disposición de hacer la voluntad del Padre, pues no sería. Lo importante es que siempre hay el deseo de hacer la voluntad del Padre. Dice aquí el documento 1 de la página 22, sección 1, lo siguiente, el párrafo completo vale la pena leerlo. Dice: el Padre Universal nunca impone ninguna forma de reconocimiento arbitrario, de adoración formal, ni de servicio servil a las criaturas dotadas de inteligencia y de voluntad de los universos. Los habitantes evolucionarios de los mundos, del tiempo y el espacio deben por sí mismos en su corazón reconocerle, amarle y voluntariamente adorarle. El Creador rehúsa ejercer coerción o imponer a la sumisión al libre albedrío espiritual de sus criaturas materiales. La afectuosa dedicación de la voluntad humana a hacer la voluntad del Padre es el regalo más selecto que el ser humano puede hacer a Dios. En efecto, la consagración de la voluntad de la criatura constituye la única dádiva posible de verdadero valor que puede hacer el ser humano al Padre paradisiaco. En Dios el ser humano vive, se mueve y tiene su ser. No hay nada que el ser humano pueda dar a Dios excepto esta elección de atenerse a su voluntad o a la voluntad del Padre. Y estas decisiones, repito, efectuadas por las criaturas dotadas de inteligencia y de voluntad de los universos constituyen la realidad de esa adoración auténtica que es tan satisfactoria para la naturaleza del Padre Creador dominada por el amor. Esto puede ayudarnos más a confirmar lo que nos dice nuestra estimada Ginny y estimado Alfonso. Gracias, Ginny. Gracias, Marcelino. Adelante, Adrián, por favor. Sí, si gustan, no sé, yo supongo que la clase que viene hablaremos de nuestra religión, ¿no? Se me ocurre, como para cerrar. Sí, entonces, porque quizás, si no, como quizás dijo si Irma, quieren, seguimos hasta el 10. por eso, si gustan, como hicimos hoy con el zoroastrismo, en la clase que viene, empezamos, hago un rápido así paneo de taoísmo, confucianismo que no hablamos, para no decirlo ahora a las apuradas que no se entienda nada, que ya cuando no hablo las apuradas tampoco se me entiende mucho, pero si hablo las apuradas mucho menos. Entonces, quizás mejor empezar a arrancar con eso la charla que viene. Excelente. ¿Vas a hacer una charla magistral también? No, si sumamos lo que vengo hablando en este documento, ya hice la presentación que me venían reclamando hace rato, ¿eh? Así que yo les diría que junten, copien y peguen y ya la tienen. Ya, buenísimo. Yo tengo una queja contra Adrián. A ver. ¡Opa! De todas las escuelas que mencionó, se les faltó decir la Escuela Revolución, la Escuela de la Revolución, que es donde yo nací, allá en Monterrey. Bueno. Mi mamá era la conserje y ahí nací en esa escuela. Voy a tomar nota. Estaba asustando. ¿Cómo? La escuela alfonsista. Me la estoy aguantando hasta ahorita. Me la estuve aguantando. ¿Quién diría? Yo estudié en la República de Argentina. Bueno, hermanitos, genial la propuesta. Me parece buenísima, Adrián, porque realmente se aprende un montón y yo quiero que hables con tiempo. Queremos que hables con tiempo. Mientras tanto, como nos queda apenas 2 minutitos, vamos a saludar a nuestros amigos, queridos amigos, que nos acompañan siempre con tanta fidelidad en Facebook. Entonces, nuestra amiga Rosalía Cartagena Sánchez y nuestro querido amigo Jorge Urantiano,
está acompañándonos. Los dos están en Facebook. Y dice Rosalía, buenas tardes a todos. Y dice Jorge, saludos a todos hoy desde Face. Muy bien. Dice Rosalía, y Para para los... Rosalía, un corazoncito. Dice, para los que están instalados en su ego inflado, esas frases son aplicables a los demás, menos para sí porque se siente superior. Así que esos principios solo lo entienden los que están en la conciencia de pertenecer a la familia universal o cósmica. Hablar solo sirve para los que quieren escuchar y entablar un diálogo de ida y vuelta. A mí también me gusta esta frase, la conquista de sí mismo. Eso es una perla, porque creo que si todos trabajáramos en ese punto, nos desharíamos de todos esos pensamientos, emociones que nos pierden, nos hacen ciegos. El fugarnos de nosotros mismos no nos ayuda. Al trabajar en nosotros mismos se nos hace más fácil comprender las cosas y circunstancias que nos rodean y nos ayuda a evitar la violencia. Cuando trabajamos en nosotros mismos, buscamos nuestra unicidad, podemos hacer la voluntad del Padre. Excelente, Rosalía. Y dice Rosalía, saludos, Irma. Gracias. Bueno, queridos Te he amigos. extrañado en el chat. Entonces, en la próxima reunión terminamos este documento con nuestra religión, que es la que Jesús le enseñó a Ganit. Y el Padre lo permite. Sí, señor. Primero Dios. Pero empezamos con la parte de Adrián. ¿Sí? ¿Les parece bien? Correcto. Buenísimo. Bueno, gracias a todos. Gracias por su aporte, gracias por su presencia. Genial. Gracias, Buenísimo. Annalise. Gracias, Marcelino, Mayra. Gracias, Marcelo, Jenny. Karima, Muchas María, gracias. Oli, todos. Adrián. Oli. Gran abrazo para todos. Bendiciones, buena semana. Hermano Y Charlie empezó a Marcelino, llover acá. Gracias. Así que fotos. vamos a estar pasados bocados. Juan Manuel. Sí. Estimada Irma, un abrazo. Sí, Saludos, hermano, también Marcelino. para ti. Hermano Igual, Francisco, no hablaste nada. Saludos, Marcelino. Angélica, Oscar, lindo un verte, Igualmente, hermanito. gran ¿Cómo abrazo estás? para ti, hermano. Abrazo, Octavio, gracias. gracias. Un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo a Angélica, todos. un abrazo.